Se vuelven a acumular noticias en referencia a la guerra en Ucrania, noticias que, como ya sabemos, los medios de comunicación occidentales tergiversan, manipulan o directamente no cuentan. Así que otra vez nos toca a nosotros y otra vez aquí estamos para una nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo más importante de estos últimos días quizás sea la reunión que se ha celebrado este viernes, día 3 de febrero, en Kiev, de los 27 de ese club de élite de la Unión Europea, a la cual en principio quiere pertenecer Ucrania. Ya sabemos que Vladimir Zelensky está intentando presionar de todas las formas y maneras posibles, y eso lo hace básicamente porque ahora más que nunca, pero bueno, en general durante toda la guerra en Ucrania y en su fase de conflicto abierto con Rusia, puesto que ya sabemos que la guerra en Ucrania lleva pues existiendo en primer lugar en calidad de guerra civil desde 2014, pues bien, ahora en esta fase de enfrentamiento con Rusia, Vladimir Zelensky necesita constantemente darle como apoyo y señales a la población, sobre todo ucraniana, para que siga manteniendo más o menos buen ánimo, y sobre todo esto va lógicamente dirigido a las tropas para mantener su moral en la medida de lo posible. Y por otra parte, pues son mensajes que lógicamente van dirigidos a la comunidad occidental para tratar de pedirles la mayor cantidad de ayuda posible a cambio. Pues bien, se ha celebrado esta reunión en la cual en principio se ha ratificado el hecho de que pues Ucrania está en curso en lo que podríamos denominar como el proceso de adhesión a la Unión Europea. Vemos, como siempre, tanto por parte de Ucrania como por parte de la Unión Europea, vaguedades y más vaguedades. Y aquí tendría que explicarme quizás algo mejor, puesto que, bueno, la postura de Kiev ya la conocemos. La postura de Europa es básicamente no poder, o que no se pueda decir, mejor dicho, sobre Europa, que Ucrania terminó perdiendo la guerra porque Europa no ayudó lo suficiente. Además, ya sabemos que en la Unión Europea pues los países no tienen soberanía propia, de modo que son pues meros, desgraciadamente a día de hoy, esclavos de lo que quiera y diga Estados Unidos. Y Estados Unidos pues quiere que la guerra siga para que sus armamentísticas se sigan llenando los bolsillos, entre otras cuestiones, una de las cuales, por ejemplo, es el titanio, que se encuentra en Ucrania y que es fundamental para la industria, entre otras, armamentística, y cuyo uno de los principales exportadores es Rusia. Entonces Estados Unidos necesita una vía alternativa para obtener titanio y básicamente pues por lo que pudiera parecer está ganando tiempo de permanencia dentro de Ucrania para gestionar estos recursos. Lógicamente, entre otras cuestiones, sea el titanio, le dedicaremos sin duda un capítulo más. Pero ¿qué es lo que vemos de importante? La adhesión a la Unión Europea es un proceso que puede tardar años. Estonia, Letonia y Lituania estuvieron años hasta que les terminaron aceptando dentro de la Unión. O sea, por un lado, es un proceso que, si bien Vladimir Zelensky quiere finalizar ya en el año 2023, pues que no es tan fácil ni sencillo como parece. En realidad tiene bastante parecido con el tema de la OTAN, y es que, por ejemplo, un país que está actualmente en guerra no puede entrar ni en la OTAN ni en la Unión Europea, pero bueno, pues por alguna extraña razón Ucrania sigue teniendo esperanzas, y si bien lo de la OTAN parece que ya lo ha abandonado, que es una de las cosas que originó la entrada de Rusia en este conflicto de una forma tan clara, pues lo de la Unión Europea todavía lo sigue teniendo ahí como con esperanzas. ¿Qué es lo que hemos visto en esta reunión? Bueno, en primer lugar, no tiene que ver directamente con la entrada de Ucrania en la Unión Europea, pero sí con la relación de la Unión Europea con Ucrania. Se ha aprobado el 10º paquete de sanciones, lo cual parece ya una verdadera broma. Es que suena a chiste, puesto que lo han anunciado diciendo que por el aniversario de la guerra pues aprueban el 10º paquete de sanciones. Hombre, como si la guerra fuera algo que celebrar. No sé, yo de verdad llega un punto en el cual los políticos europeos yo creo que tienen ya tal desconexión de la realidad que verdaderamente de
todo lo que está sucediendo en el mundo, teniendo en cuenta que al final yo soy una más que vive en Europa, pues es lo que más me asusta con diferencia. Pues bien, tenemos el 10º paquete de sanciones, que muy probablemente tenga básicamente el mismo efecto que los 9 anteriores, que es fastidiar sobre todo a los ciudadanos que viven dentro de la Unión Europea, y beneficiar sobre todo a todos aquellos que tengan que ver con algún tipo de pues, empresas grandes e importantes dentro de los Estados Unidos, ya sea industria armamentística o ya sea petroleras, bueno, lo que ya sabemos todo el mundo. A Rusia pues difícilmente le vayan a afectar, como cuando pensaron que el cerrar McDonald's o incluso el desenchufar a Rusia el sistema SWIFT, que era como la bomba nuclear de todas las sanciones europeas, pues al final ya veis, el mundo es mucho más grande que Occidente y es algo que no les está cupiendo en la cabeza, para la desgracia de todos nosotros, sobre todo para la desgracia de todos aquellos que vivimos dentro de la Unión Europea. Se sigue creyendo que lo que haga Occidente necesariamente va a tener una repercusión que, madre mía, y todos los países se tienen que plegar a lo que Occidente quiera que hagan, pero no sucede así, ya lo estáis viendo vosotros mismos y lo estamos viendo, lo llevamos viendo básicamente desde el 24 de febrero. El mercado ruso y las empresas rusas, todo lo referente a la economía rusa se ha reestructurado, se ha girado hacia otros países que en principio no piensan imponerle a Rusia sanción alguna y ahí se ha quedado. Luego tenemos el envío de tanques por parte de Alemania, bueno, por parte de todos los países occidentales en realidad, ahora estamos hablando de la Unión Europea, van a ser de momento, según parece, 88 en total, 14 de los cuales enviará Alemania. Un dato curioso, no sé vosotros si sabéis lo que significa el número 88 en términos de la ideología de ese maravilloso pintor austriaco que todos conocemos, pero bueno, por aquí os dejo el significado de dicho número, el HH o el 88, que serían los números de las letras, ¿no?, dentro del alfabeto. Y lo curioso es que Alemania enviará 14 tanques y en total van a ser 88. O sea, lógicamente esto supongo que será una casualidad, pero es una casualidad muy macabra teniendo en cuenta que de lo que se está hablando es precisamente del hecho de que en Ucrania pues hay unas fuertes corrientes nazis pues prácticamente gobernando el país. No directamente, o sea, no se está hablando de Zelensky, pero sí se está hablando de grupos de presión muy importantes como batallones paramilitares que al final pues en unos momentos determinados han terminado prácticamente realmente controlando esferas importantísimas del país. Pues bien, 14 tanques que envía Alemania y 88 que se envían en total. No sé, yo de verdad, repito, no sé si es que ya lo hacen a posta, si es que ya es como una especie de echarle un órdago a Rusia, pues si no se puede por lo civil, aunque sea por lo militar, quiero decir que no te podemos afectar con las sanciones, pues las aprobamos igual, y pues si no podemos contra ti en el campo de batalla, pues entonces enviamos 88 tanques y 14 de ellos envía Alemania, 14, 88, o sea, no sabría cómo coger esto. Pero bueno, ahí os va el dato curioso del tema tanques, a lo cual Rusia ya ha respondido que esto lógicamente tendrá consecuencias, ya lo hemos hablado, el conflicto se va a escalar aún más, puesto que no estamos hablando de un armamento que pertenezca a Ucrania, o sea, es que estamos hablando de que todo armamento de la OTAN que termina atacando directamente a Rusia, o sea, el territorio ruso anterior a los términos de este conflicto, anterior a las anexiones últimas de Jersón, Zaporozhye, República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, pues lógicamente no será tomado en términos de que Ucrania se ha cogido el misil Dios sabe dónde, sino que será tomado por el Kremlin en términos de que el misil tiene una procedencia.
y ha habido detrás una voluntad de quien lo envió, que además lo hace de forma completamente abierta. Todo el mundo sabe que el Occidente va a enviar tanques, que envía armamento y que además Estados Unidos ahora está pues a punto de aprobar misiles de largo alcance. Todo esto inevitablemente repercutirá sobre todo en la población ucraniana, que es que eso parece que algo que los políticos europeos no entienden, no quieren entender o sí entienden y sencillamente les da igual, como le da igual a Zelensky, y enseguida vamos a ver el por qué lo digo. Esto por un lado, ¿no? Tenemos los envíos de armamento que ya están aprobados y tenemos las promesas estas vacías de que Ucrania pues ya está de camino a pues pasar a formar parte del maravilloso club de los 27. Por otra parte, tenemos lo que podríamos denominar como la otra cara de la moneda de este proceso, que es el hecho de qué es lo que se acepta dentro de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de Ucrania y estamos hablando de la Unión Europea, supuestamente, ¿no? Tal y como nos la están vendiendo, que es un sitio pues sumamente democrático, con un montón de libertades, que tolera todo, que lo respeta todo. Pues luego te bloquean en cualquier momento un medio de comunicación ruso, pues porque es ruso y no se puede, y porque la libertad pues es básicamente una cosa que pues tiene unos límites en la Unión Europea como que cada vez más extraños, ¿no? y subjetivos. Pero el cuento es ese. Entonces, teniendo en cuenta que todos los países de la Unión Europea es como un club muy elitista y son lo más de lo más, pues que entre Ucrania, que ahora mismo encima está teniendo tantos casos de corrupción que sobre ellos tienen que escribir incluso los medios de comunicación occidentales. O sea, es que estamos hablando de un momento en el cual los medios de comunicación occidentales, que generalmente son capaces de blanquearle a Kiev cualquier cosa, incluido el nazismo, las pulseras con simbología nazi del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el retrato de Stepan Bandera, que ya se ha quejado hasta Polonia, que se supone que es la mejor amiga de Ucrania en esta maravillosa aventura, ¿no? Pues es capaz de tolerarlo absolutamente todo. Pues bien, la corrupción en Ucrania, que siempre algunos hemos dicho que es un estado sumamente corrupto, dominado por oligarcas, que además no tiene soberanía ninguna porque depende al 100% de los Estados Unidos. O sea, de verdad, es un estado que en condiciones normales nadie jamás querría aceptar de la Unión Europea. Si leéis, si le dedicáis un momento a leer lo que los medios de comunicación occidentales escribían sobre Ucrania antes de que se produjera la guerra con la entrada de Rusia en ella, flipáis, alucináis. Escribían precisamente sobre la corrupción y el auge del nazismo, básicamente como sobre lo que más. Pues bien, ahora mismo está habiendo tantísimos casos de corrupción básicamente a todos los niveles. Estamos hablando de la jefa de aduanas, estamos hablando del Ministerio de Defensa, estamos hablando de un montón de dimisiones que se han producido en masa. Por un lado dimisiones, por otro lado pues les han dimitido a ellos directamente. Claro, los medios de comunicación occidentales tienen que contarlo, pero le dan un matiz, te dicen que esto pues forma parte de una operación anticorrupción dentro de Ucrania, porque es un estado, ¿no?, tan libre y tan dispuesto, tan preparado para entrar dentro de la Unión Europea, que fíjate tú, ¿no?, cómo lucha contra la corrupción. La realidad es bien distinta. Básicamente lo que está sucediendo ahora es pues una especie de reparto de poder entre los oligarcas. De hecho, algunas redadas anticorrupción se produjeron precisamente en casas de oligarcas. Uno de ellos es Kolomoisky, que es el tío que le pagó la campaña a Zelensky. Claro, eran mejores amigos hasta que pues, Zelensky ha tenido amos más importantes y entonces a Kolomoisky pues, ya parece que se lo están queriendo quitar de en medio otro oligarca, que es el hombre más rico de Ucrania, el señor Akhmetov. Pues bien, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo libre y limpio que es el Estado ucraniano. De hecho, todo lo contrario. Por un lado, Zelensky está haciendo limpieza, quitándose a toda la gente que le cae mal, que no le conviene, que habla o sabe demasiado. Por otro lado, los que están por encima de Zelensky esto lo aprovechan y casi que lo mandan a hacer precisamente
para pues, hacerse con nichos interesantes dentro del poder ucraniano. Y después pues tenemos ya los casos concretos que son que es la corrupción en sí, ¿no? En estas redadas la jefa de aduanas parece que ha podido birlar alrededor de unos 40 millones de dólares. Ojo, el asesor del viceministro de Defensa. Es decir, si estamos hablando del asesor que podría haber estafado, bueno, podría haberse llevado, podría haber repartido hasta 46,5 millones de dólares, lo que no se habrá llevado el ministro o el viceministro. O sea, que estamos hablando del asesor. Y así, pues a todos los niveles, de forma masiva, tanto que ha tenido que hablar de ello hasta la BBC. Lo fundamental de esto y lo que la población europea seguro de todas debería conocer. La gran mayoría de toda esta corrupción, la que está saliendo ahora en particular, pues la relacionada con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, pues todo este entramado de personas que han tenido que ver con compras para el ejército ucraniano, todo tipo de material militar / bélico, en fin, ya me entendéis, que mucho de ese dinero ni siquiera viene de bolsillos ucranianos, sino directamente de los bolsillos europeos, es decir, de los nuestros. Porque claro, son todo tipo de ayudas que la Unión Europea envía, que si generadores que envían como ayuda humanitaria se terminan revendiendo en Ucrania para que el funcionario de turno se lleve la tajada del mes, que si son, pues yo que sé, uniformes que se revenden igual, que si son productos que Ucrania compra a precios inflados y luego reparte el sobrecoste, en fin, hay 1.000 millones de esquemas, pero a lo que voy es que están jugando directamente con el dinero europeo, con el dinero que Europa supuestamente manda para vencer a Putin en el campo de batalla. Entonces, básicamente, lo que se quiere aceptar dentro de la Unión Europea ya no solo es un Estado con tintes claramente nazis, con ningún tipo de libertad de expresión, con absolutamente ningún tipo de libertad política, puesto que la oposición es absolutamente eliminada, se hacen redadas constantemente en domicilios de personas corrientes como vosotros y como yo, porque supuestamente son prorrusas, se prohíben idiomas, o sea, se prohíben libros, películas, etcétera, 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 se persigue a la Iglesia, o sea, estamos hablando de un cúmulo de cosas que no tiene absolutamente nada que ver supuestamente con los valores europeos que se quiere meter con calzador dentro de la Unión Europea. Eso por un lado, y por otro lado estamos hablando de un Estado tremendamente corrupto que básicamente están repartiendo un par de familias oligarcas. Y donde hay unos juegos de poder que ni en Juego de Tronos. Entonces, eso, lógicamente, es absolutamente inaceptable. Supondría la caída completa de la Unión Europea para el aceptar a Ucrania dentro de ella. Claro, los países como Letonia, Lituania, Estonia, Polonia están encantadísimos con que entre. ¿Por qué? Pues porque por fin van a terminar de ser los últimos, van a empezar a ser los penúltimos o incluso subir un par de puestos, porque definitivamente Ucrania va a ser la escoria de la escoria dentro de la Unión Europea y se va a llevar el último puesto absolutamente en todo. Después, lo que tenemos interesante también en esta reunión es que se siguen intentando utilizar los activos rusos, están viendo, dicen que tiene una como compleja solución legal, lo cual os lo traduzco yo del europeo parlamentario al cristiano de toda la vida. Básicamente quiere decir que es ilegal lo que están intentando hacer. Están violando todo límite, todo mínimo de legalidad que pudiese quedar en la Unión Europea. Lo que hicieron con los medios de comunicación rusos cuando los prohibieron fue igual de ilegal. Es que no hay ninguna ley que lo ampare, no hay ningún reglamento, no hay absolutamente nada. Es más, es una clara vulneración de, por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, el derecho a la información libre y veraz, porque los ciudadanos tienen que poder
informarse donde quieran. O sea, tienen la libertad en principio de consultar las fuentes informativas que deseen. Pues bien, esto de coger los activos rusos y de repente regalárselos a Ucrania para reconstruir Ucrania, que también es otro punto del cual vamos a hablar precisamente ahora, que no se sabe todavía lo que va a quedar de Ucrania, no se sabe entre qué países se lo van a repartir, pero bueno, Zelensky sigue presionando, dice que es absolutamente fundamental hacer todo lo posible para que el criminal de Putin y el Estado terrorista de Rusia, como siempre, o sea, este señor, yo creo que ha llegado un momento en el cual él se ha creído su propio relato, en el cual Ucrania está luchando ferozmente en una batalla y le está prácticamente ganando, y creo que ha llegado a un punto en el cual se le ha ido la cabeza.